Buenas tardes, amigos y amigas, damas y caballeros. Bienvenidos a Cautivos del Mal en esta edición muy especial, en vísperas de Halloween, o lo que aquí en Europa y en España se ha conocido como el Día de Todos los Santos y después de los fieles difuntos. Pero bueno, dos tradiciones que también acaparan mucha atención, la anglosajona una, como ustedes saben, de origen celta, y una más hispana, que también dio el salto a Hispanoamérica en países como México, que también la celebran con un enorme interés. Nosotros, en el editorial de hoy sábado, también queremos traer algunos libros muy relacionados con estos días de Halloween. Podemos empezar con Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales, que es uno de los volúmenes que están dando más que hablar en la editorial Almuzara. Se lo recomiendo porque además es un apasionante viaje a través del tiempo, del espacio, tras las huellas de las huestes paganas, las cacerías salvajes y sobre todo las procesiones de ánimas, almas de muertos que aúllan en la noche en alas de la tormenta. Es un libro de Israel J. Espino verdaderamente extraordinario que habla de las creencias de nuestros ancestros, porque desde tiempo inmemoriales se tiene el convencimiento de que existen ejércitos de ánimas que se trasladan en las tempestades, en las nubes oscuras con un propósito desconocido pero aterrador. Esta es la base del fenómeno espectral de la cacería salvaje, de sus distintas manifestaciones, hordas sobrenaturales que pueblan las noches invernales, recorriendo en su vuelo siglos, kilómetros, y que a pesar del tiempo y del espacio, aún se mantienen vivas. En estas páginas, su autor emprende un viaje legendario por la vieja Europa tras las huellas borrosas de estos cortejos mágicos y misteriosos. Son unos días muy especiales para buscar a los dioses paganos en el ejército furioso de las frías tierras escandinavas, de los jinetes sin cabeza, de los cortejos y cortes de hadas y los verdes valles. Ya lo saben, Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales es nuestra primera recomendación. Y seguimos en el ámbito de los libros de estas fechas con Edith Wharton y los cuentos inquietantes de la editorial Impedimenta, una joya que compone una serie de relatos, unos cuentos reunidos que habían permanecido inéditos en castellano hasta hoy, y que algunos se escoran hacia lo sobrenatural en la línea, por ejemplo, de los fantasmas de Henry James, y sobre todo historias en las que el elemento ultraterreno y sobrenatural sobrevuela los hechos cotidianos pues de una manera casi imperceptible. Muy sutil, muy evanescente, como pasa muchas veces en estos días donde creemos ver más presencias de las que habitualmente pueblan nuestra existencia. Cuentos asombrosos, desasosegantes, de misterio, las ambiguas actitudes de personajes que nos acompañan a veces sin que nos demos cuenta y que la autora Edith Wharton, una auténtica maestra del relato, reúne en estos cuentos en traducción de Lale González Corta, así que enhorabuena a Impedimenta por este volumen que hoy recomendamos. Y por último, siendo, como digo, estos días de difuntos, de Begoña Beneito, el gran libro de la muerte, en Arco Libros, otra joya que trata de dar respuesta a por qué en Occidente vivimos de espaldas a la muerte. ¿Qué visión tenían los filósofos de la antigua Grecia sobre el paso a la otra orilla? ¿O cómo concebían la nueva existencia en el antiguo Egipto? Son muchas las preguntas acerca de la muerte, sobre los ángeles de la muerte a lo largo de la historia, qué papel han jugado, quiénes son las moiras, las famosas moiras, o por qué celebramos en el mes de noviembre el culto a los difuntos. Cómo surgió sobre todo el concepto del juicio a los muertos, el chamanismo, o qué aportan en el cine, la literatura y la cultura popular en la interpretación del final de la vida. El gran libro de la muerte de Begoña Beneito en Arco Libros sería pues nuestra última propuesta
para este momento halloweeniano, lecturas impactantes y reveladoras para que a través del conocimiento y a través de la lectura disfrutemos de estas fechas, fechas de recogimiento, pero también fechas para la investigación, para el buen periodismo y para la buena cultura y la buena literatura, como la que vamos a celebrar ahora con dos personajes excepcionales. Pepe Rivas, fíjense ustedes, el fundador de Ajo Blanco, y JJ Benítez, el autor de la saga Caballo de Troya. No me dirán ustedes que no es la mejor opción para esta tarde-noche de sábado. No se me muevan, que empezamos. Buenas tardes, señoras y señores. Primer invitado del Cautivos del Mal de hoy sábado, en esta tarde entre amigos. Nos acompaña un hombre polifacético, uno de los grandes impulsores de la contracultura y los movimientos underground en la España de los años 70. Fundador de la mítica revista Ajo Blanco. Es escritor, es ensayista, es pensador, es columnista, es muchas cosas y vamos a compartirlas hoy con él porque estamos de enhorabuena. El Ayuntamiento, en sus salas de Centro de Madrid, estrena una fantástica exposición underground y contracultura en la Cataluña de los 70, que podremos ver hasta el 12 de febrero de 2023. Y ya, sin más dilación, lo saludo. Amigo Pepe Rivas, bienvenido. Hola. A Cautivos del Mal. Buenos días. Qué ilusión que estés aquí. Bueno, lo contracultural, vuestros hallazgos estéticos y sociológicos están vivos y lo estáis demostrando con una exposición que me decías, oye, está teniendo un éxito tremendo de público. Sí, bueno, porque no es nostalgia, es memoria. Yo creo que todo lo que ocurrió en los 70, en Barcelona básicamente, pero también en Madrid, en Sevilla y en muchos otros lugares, está oculto. Sobre todo lo que hicimos los rebeldes, que cambiamos un poco las cabezas de los españoles. Al menos lo que hoy se ve es que muchas de las libertades civiles nacieron en aquella época, así como la ecología, el feminismo, la lucha por la aceptación de la homosexualidad. O sea, todas aquellas cosas empezaron entonces, aparte de un cambio estético y en la creatividad muy grande, ¿no? Estamos viendo algunas de esas imágenes, sobre todo una muestra sobre cómo la libertad transformó nuestras creencias y nuestra forma de vida. Pero es importante también poner nombres y apellidos a estas personas para que no se olviden. La cultura no nace así de forma espontánea, sino que hay una serie de artistas que cambian los cánones impuestos y que empezaron a vivir al margen de la oficialidad. Pepe, ¿cómo viviste esos días? ¿Cómo eran vuestras reuniones creativas? ¿Cómo nace Ajo Blanco? Unos recuerdos. Bueno, Ajo Blanco nació en la universidad, en la Facultad de Derecho, que en el bar un día un grupo de poetas jóvenes, muy jóvenes, teníamos 19, 20 años, decidimos montar una exposición poética en las paredes del hall. Y ante el asombro de profesores y de todo el mundo, aparecieron más de 300 poetas en una facultad de Derecho. Esto nos estimuló, pero entonces nos cerraron la facultad, hubo unos conflictos muy graves y la extrema izquierda traicionó, yo creo, a la facultad porque buscaba un oportunismo político y la facultad la clausuraron. Y entonces decidimos irnos a la India, un grupo de poetas. Pero en Dubrovnik se nos rompió un coche, íbamos en dos destartalados de segunda mano y... En fin, en la ruta de la India, que había cantidad de hippies holandeses y tal, había muchísima comunicación, había mucho intercambio, mucho trueque, te ayudaban, pero se nos quedó un palier roto allí en Yugoslavia, era un país comunista. Descubrimos muchas cosas, pero hubo uno que dejó embarazada a su novia, que era Danae Barral, la hija de Carlos Barral. Y entonces decidió regresar, con lo cual pudimos seguir 4 en un 2 caballos, durmiendo en el coche muchas veces. Y bueno, y entonces nos metimos por Grecia, pero nos quedamos ya en Grecia porque nos quedamos sin dinero. Y aquello fue la simiente de un cambio mental tremendo por el intercambio, por la supervivencia, por el trueque, por tocar las guitarras por Atenas y por las islas griegas para sobrevivir. Y entonces, al volver a Barcelona, nos examinamos en julio, en verano fuimos a Ámsterdam, dormimos en el Bolden Park,
me encontré en el Bonden para Chomi Salazar, un artista madrileño, que me explicó cómo funcionaba y allí nació la idea. Y entonces ya en París, con la secretaria de Carlos Barral, que era mi novia, bueno, una novia, tenía 10 años más que yo, entonces allá decidí hacer una revista fuera de los círculos suqueros, bueno, comunistas, sino en todos los kioscos. Me dijeron que estaba loco, pero reuní a todos los Nabucco en un restaurante, nos dio la dueña del restaurante la sopa del ajo blanco, quedó la noche del ajo blanco, y entonces pues nos abrimos a toda la cultura catalana, etcétera. Entró el Quim Monzó, el Claudio Montañá, el Albert Abril, el Toni Puig, y entonces ya empezamos a hacer la revista y conseguimos los permisos. Estamos con Pepe Rivas repasando su trayectoria, esos momentos míticos de la fundación de Ajo Blanco, de una revista que además, Pepe, sacasteis adelante con vuestra ilusión, con vuestros recursos económicos, contracorriente. El caso es que era todo en contra, pero luego al final os encontrasteis el gran favor del público, porque es una revista absolutamente mítica. Bueno, pues llegamos a vender 100.000 ejemplares, transformamos a varias generaciones, yo creo que sobre todo a la generación nuestra, y conseguimos pues tener ese atrevimiento, esa alegría, esa osadía, y conectamos pues con todo el mundo. O sea, conectamos pues con los nazarios, que tenía la Comuna del Rollo, con jóvenes escritores, y fuimos evolucionando y convertimos la revista en una revista contracultural pero libertaria. O sea, buscamos en el Mediterráneo la raíz de todos aquellos campos que anhelábamos. Y conseguimos pues montar un rollo de ecología, y bueno, yo creo que fue una revista mítica, porque aparte de todo, las últimas páginas eran como el internet de ahora. A través de la correspondencia recibimos, yo creo que a lo largo de Ajo Blanco, unas 45.000 cartas, pero contestábamos a todo, porque claro, lo primero que hacíamos por la mañana era responder cartas. Y entonces unimos, por ejemplo, los del grupo Antípodas, que es la base de la movida madrileña, en el piso de Augusto Figueroa, se conocieron a través de las páginas finales de Ajo Blanco. Qué bueno. Luego CSEP escribió su primer artículo en el número 4 de Ajo Blanco, no lo firmó. Era mucho más importante el contenido que la autoría. Era la generación de nosotros, los jóvenes salían de casa de sus padres para vivir en pisos compartidos, en comunas, experimentar el sexo libre. La identidad sexual no estaba marcada, nadie sabía si era de un lado, del otro, del medio. Compartimos en Celeste música en directo cada noche. En el Magic empezaron los prepunks. Hicimos el festival, cooperamos en el festival de Canet Rock con los chiringuitos. Allí vinieron muchos madrileños, luego los conciertos de Gallancó, que trajo a Franz Zappa, a Jethro Tull, etc. Todo esto muy pronto, en el 74, 75, con Franco muerto, en vivo. Y luego ya, cuando murió, hubo mucha represión en la época de Arias Navarro. Nos pasó lo de las fallas de Valencia, que nos hizo famosos. Reivindicábamos el folló que el Mont sacaba y las fallas como una transgresión de cultura mediterránea, y nos pusieron muchas multas, el Consejo de Ministros nos suspendió 4 meses, pero entonces es cuando reaccionamos, cambiamos el formato y empezamos a vender y hacer dosieres especiales. Y bueno, el segundo Ajo Blanco acabó cuando tenía que acabar, porque lo libertario se radicalizó con la penetración de los grupos trotskistas, etc. Y luego con el caso Scala, la persecución policial, ya en la predemocracia o la democracia, los pactos de la transición. Y volvimos en el 86, 87, para hacer el segundo Ajo Blanco, que yo creo que es la revista cultural más importante que ha habido en este país, y con mucha influencia en Latinoamérica.
Importantísimo recordar a nuestros telespectadores que vayan a ver esta maravillosa exposición en Madrid, ya saben, en la Plaza de Cibeles, en Centro Underground y Contracultura en la Cataluña de los años 70. Y les voy a explicar un poco, como bien decía Pepe Rivas, que ellos, este grupo de muchachos, de jóvenes airados, reivindicaban la libertad sexual, como él mismo acaba de decir, el feminismo y los derechos de los homosexuales. También se combatió incluso el electroshock y la lucha ecologista, la medicina alternativa, las energías blandas, la agricultura biológica, la objeción de conciencia, que fueron protagonistas, y la lucha por la amnistía de los presos comunes y por la despenalización de la droga, algo que a ustedes les sonará muy familiar, que muchos pudieran pensar que es un invento o una conquista de la izquierda en el siglo XXI, pero que personas como Pepe Rivas ya estuvieron en las barricadas. Y Pepe, tú cuando contemplas aquellas acciones que llevabais a cabo y aquel cambio tan importante para el avance y el progreso de un país, y miras ahora a los jóvenes de ahora, ¿encuentras muchas diferencias de cómo os comportabais vosotros, de cómo afrontabais la realidad política? Yo creo que lo que falta ahora es valentía. Valentía para romper con la cultura institucional, con las instituciones y con las subvenciones. Porque todo esto genera dependencias, genera callarse muchas cosas y genera la autocensura. Entonces yo creo que nosotros no tuvimos instituciones, no tuvimos ayuda de nadie, lo hicimos por la cara porque teníamos muchos lectores. Está Arajo Blanco, incluso Ozono, una revista madrileña más de cultura, pero también importante. Entonces, o la pieza marginal madrileña. Claro, yo creo que hoy en día falta mucho que esta gente joven despegue. Yo creo que las redes sociales son un tapón, porque no hay concentración, no se piensa, todo el rato se vive, y luego yo creo que lo que destrozó mucho la cultura es la cultura del yo, el narcisismo, y la competitividad. Claro, tú piensas que en los 70, al principio, hasta el año 78, alquilar un piso en el centro de Madrid o Barcelona se podía pagar con el 15% del sueldo de un cartero de correos en el centro. Con lo cual te sobraba bastante. Y además, como vivías con gente y estabas muy rebelde, pues podías de repente estar 5 meses sin trabajar, dedicándote a viajar a la India o a encontrar la espiritualidad o a crear agricultura biológica. Esto, con la crisis del petróleo posterior y los pactos de la Moncloa, se acaba. Entonces, claro, es decir, hoy en día el joven lo tiene mucho más difícil porque el dinero funciona de una forma como el Dios único. Necesitas dinero para todo. Entonces no teníamos ni tarjeta de crédito. Íbamos a las Ramblas, nos sentábamos en las sillas y a un lado tenías al García Márquez, al otro al Luis Llach, el uno te contaba no sé qué. No había ese endiosamiento del divo, del genio. Y realmente los genios eran los de entonces, porque ahora todo es mucho más light. Entonces yo creo que la gente joven sí. En Barcelona lo hemos visto con las colas de jóvenes de 17, 18, 19, 20 años, buscan lo mismo que nosotros, pero les falta ese atrevimiento que yo creo que se va a producir en las periferias en breve. Porque hay una cosa que yo, leyendo tus escritos, hablaremos de Encuentro en Berlín, Muerte en Ucrania, en Alta Marea, que es una revisión de un libro precioso que escribió Pepe Rivas, autobiográfico, que lanza ahora en este sello exquisito, que siempre les recomendamos sus títulos en Cautivos del Mal. Ahí lo tienen, la cubierta. Siempre aconsejamos a nuestros amigos que vayan a estos pequeños, grandes editores, Pepe. Quizá, y está muy relacionado con lo que tú acabas de decir, la búsqueda de lo auténtico, de la liberación de verdad que vosotros llevabais a cabo, no sé si tiene mucho que ver con el postureo actual de que yo voy de, pero luego en el fondo lo que tú dices, de libres relativamente. Bueno, nosotros el arte de la vida era lo mismo. Y luego siempre yo, personalmente, y se ve mucho en este libro de Ucrania, de Berlín, voy a las fuentes. Yo no me creo mucho, o sea, sí leo, me informo, me documento. Por ejemplo, para Encuentro en Berlín encontré un libro de Chávez Nogales que me fue fundamental, que es El maestro Juan Benítez estaba aquí, que es una maravilla y que te explica del toreo, la revolución
También No, tiene libros de toros. no era de... Sí, pero este era de un bailador que un bailador, estaba en el sí. imperio turco y huyó a Kiev y se Eso encontró es. con la Revolución Rusa. Entonces, de la Primera Guerra Mundial después. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues explica el leninismo en Kiev. Entonces, claro, a mí esto me interesó mucho. Yo estaba viviendo en Berlín porque me interesaba mucho estudiar los años 30 en Alemania, pero no con libros solamente, sino con fuentes, con historias de familia, con historias de vida, y encontré cosas fascinantes. Y entonces escribí este libro antes de la revolución ucraniana y de la toma de Crimea por los rusos, que ya vaticiné lo que pasaría con los gasoductos, y es una novela muy apasionante porque es el encuentro, una historia de amor entre un joven chileno que huye de Chile por motivos políticos y que se encuentra con un ucraniano que él piensa que es ruso, que es un magnate, ¿no? Y entonces establecen una relación de amistad y sexual, y entonces a partir de esa relación se desvela la historia anterior de Alemania y de Ucrania. Bueno, y es una novela muy apasionante. Yo creo que es muy apasionante. Que además es una novela que sepan ustedes que el personaje que describe Pepe Rivas en esta Ucrania tiene mucho que ver con los momentos que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque ahí están las mafias, ahí están también los refugiados, las guerras, los dramas del bloque soviético, ¿no? Que, bueno, todavía colea, aunque nos pensemos que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas efectivamente sí cayó, pero esos territorios siempre le apetece a Vladimir Putin que vuelvan a la madre Rusia. Bueno, claro, porque yo hablo de los gasoductos, del problema del Cáucaso, claro. De Azerbaiyán, de Bakú, que es la ciudad que inventó el petróleo, porque el petróleo estaba en el mar, las olas. De ahí viene Zoroastro y la cultura zoroástrica en Persia. Y hablaba también de un país clave que aquí nadie cuenta nada y sin embargo tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en Ucrania, que es Uzbekistán. Kazajistán. Porque Kazajistán es 4 veces Ucrania y es la reserva de todos los minerales raros, la reserva de petróleo, de gas, de todo. Es un país riquísimo y es un país que hace poco ha habido también una revolución que Putin y el dictador de este país sofocaron, pero todos estos países están en ebullición, por no hablar del problema del Cáucaso y por el problema de las minorías en Siberia y dentro de Rusia. Entonces, claro, en realidad lo que tú veías es que el imperio soviético se estaba desmoronando y se está desmoronando. Y se sigue desmoronando. Sí, es atroz lo que pasa. Pero bueno, yo ya al final de la novela ocurre un hecho que yo ya daba por supuesto que lo que está pasando iba a pasar. Yo siempre he hecho periodismo de anticipación por estudiar fuentes, por reflexionar y por juntar fuentes con lecturas y buenas lecturas. Y testimonio personal, además. Y testimonio personal. Yo he hecho más de 1000 historias de vida en mi vida a personajes. Y además guardo estas cassettes. Yo lo he guardado todo. Y tengo un diario personal de 26 volúmenes, voy a mano, que bueno, que yo creo que algún día, cuando esté muerto, se podrá publicar y que de alguna forma repasa, porque claro, cuando yo acabo el Ajo Blanco, me hago Neo Rural un año, me voy a Menorca, el primero, luego en Menorca me vengo a Madrid y vivo en Madrid, muy cerca de Cecilia Roth, de Ariel de Tequila, de Gorka Dúo, y de Kiko Rivas, y estoy 3 años y medio viviendo en Madrid, luego me voy a Londres, luego me vuelvo a Barcelona y hago el segundo Ajo Blanco, que duró 13 años, y cuando acaba me voy a Lampurdán y creo mi centro de mi biblioteca y mi centro. Y yo siempre compagino la creación y la lectura con el huerto. Eso está muy bien. Es mi deporte. Vamos a leer un fragmento de Encuentro en Berlín, Muerte en Ucrania, para que sepan ustedes la prosa vibrante de Pepe Rivas. Les recuerdo, Alta Marea es la editorial.
Al amanecer, Maxim llegó a Praga en tren desde Varsovia. Había pasado medianoche leyendo a Boecio, un regalo de su padre, el día que cumplió los 18 y que había guardado durante años como un tesoro. Se había registrado en el hotel con documentación falsa y esperaba a Iván Yurik a las 8 de la tarde. Su amigo había mentido. La última entrega había sido interceptada por la Agencia de Seguridad de Ucrania, aunque seguía sin saber quién dio la orden. Y Stanislav no había ido a Bakú, porque Shpenko estaba ya renegociando con las autoridades de Azerbaiyán y de momento no habría más envíos que desencriptar. Iván no dejaba de ser un funcionario del Estado, así que debía estar alerta pese a la vieja amistad que los unía. Dentro de la habitación, Maxim encendió un cigarrillo, el humo lo transportó a 1984. Cuando a su padre lo destinaron a una base militar del Pacífico y él fue a parar a una residencia moscovita de estudiantes donde intimó con Iván Yurik, con quien compartió medio curso de vida bohemia y dicharachera. En cuanto podían, los estudiantes más atrevidos escapaban a un almacén de carbón próximo envueltos en largos abrigos y gorros de piel, con largas orejeras colgando. La enloquecida familia que vivía allí había recubierto las paredes de una de las naves con telas de saco y balas de paja para aislarlo del exterior. Algunas noches se transformaba en una taberna clandestina. Estudiantes, rufianes, juerguistas y mujeres jóvenes tocaban la balalaika, bailaban, y todo este mundo que, querido amigo Pepe Rivas, uno leyendo la novela se transporta literalmente a ese tiempo y no deja uno de sentir cierta nostalgia, ¿no? Esa forma de vida tan festiva en circunstancias políticas muy, muy comprometedoras y muy difíciles. Bueno, claro, es que la sociedad rusa es una sociedad que va luchando para conseguir parcelas de libertad y la van capando. Y este es el gran problema, yo creo, en este momento. Ucrania se intentaba liberar de eso. Yo creo que ha tenido un proceso, porque no olvidemos que Galicia, más de la mitad de Galicia, esta región austrohúngara y medio polaca y medio lituana, y pues tuvo los mejores escritores de Centro Europa, ¿no? Entonces, claro, yo también me atrajo esa Galicia. Yo empecé a ir a Ucrania porque buscaba la cueva de unos guerrilleros que me habían narrado unos viejos de Jelenia Góra, que es una ciudad de Silesia que había sido Alemania y que ahora es Polonia. Entonces, bueno, es realmente fascinante con una camioneta recorrer todos estos países que he recorrido, porque a mí me gustó de pequeño, mi padre me llevaba a ver los ballets rusos en Barcelona, tanto en el liceo con mi hermana Rosa, que es un poco mi musa, como en el Palacio de los Deportes, la música tradicional de los cosacos. Y a mí la cultura cosaca me ha fascinado, ¿no? Y entonces yo buscaba eso y bueno, y lo he mezclado y he hecho Encuentro de Berlín y Muerte en Ucrania. Hablas de Silesia, de Polonia actual y de estos pueblos del este que tienen una humanidad increíble, porque a mí también me fascina muchísimo esta región fronteriza entre Rusia y Europa, con esa eclosión cultural que tienen, también esa forma de acoger a los españoles especialmente, porque conectan con nosotros de una manera muy especial, ¿no? ¿A qué se debe este misterio, esta conexión entre España y los países del este? Yo porque tenemos cultura popular. O sea, España tiene muchísima cultura popular. Si tú piensas en Francia, es la culture, pero no hay cultura popular. En España hay cultura popular, mediterránea, pagana, festiva, luego la celta, luego la vasca, luego la de Castilla, también con los celtíberos. Entonces todo esto viene de antiguo. Rusia también tiene una cultura popular, tiene los cosacos, la sangre cosaca, los mongoles, los austrohúngaros metidos, los tártaros, que eran los pobladores de Crimea, que además son como cosacos, pero son musulmanes. Entonces, las etnias, la variedad, lo que España no tiene son los ríos. Y cuando cayó el Imperio Romano, los ríos fueron las nuevas rutas. En cambio, España no tenía ríos navegables. Y por eso yo hago un paralelismo y digo que los gasoductos son los nuevos ríos.
de Europa con Asia. Entonces, bueno, hay muchas confluencias entre el mundo eslavo y el mundo ibérico, pero son dos mundos muy atávicos, muy antiguos. Piensa que Kiev, los rusos, son vikingos. ¿Por qué? Había un río, Vístula, y otro río, el Dnieper. El Dnieper es más grande que el Danubio, es enorme. Yo en Kiev descubrí una catedral que era igual que Santa Sofía. Y entonces resulta que en el año 947 el príncipe Yuroslav, que tenía ascendencia vikinga, porque los vikingos iban del Mar del Norte al Mar Negro, se casó con Teodosia, la hija del emperador de Bizancio. Y entonces se hizo cristiano, ortodoxo, y construyó la iglesia de Santa Sofía de Kiev. Entonces, claro, todo este mejunje tiene mucho que ver con todas las mezclas que han habido en las penínsulas. Rusia es un territorio de paso también, porque venían los mongoles, venía Gengis Khan, los hunos empujaban. Entonces, los caballos estos pequeños que circulaban por Siberia. Y yo conocí a un escritor que me lo presentó Baikorva, que se llama Yuri Andrukhovich, que era de Lubov, que había sido Lemberg, la capital de Galicia, pero que es Ucrania ahora. Entonces este me contó que cada primavera cogía un coche y se iba al Pacífico para inspirar sus libros. Y él escribió El último territorio, que es un libro fascinante. Y bueno, tuve muchas relaciones y sobre todo me encontré una embajada española en Kiev que no tenían trabajo porque nadie iba a Ucrania en el año 2009, 2010, 2011. Y puso la embajada a mí, se entretuvo conmigo, lo convencí y me puso 2 personas, un joven diplomático listísimo y una chica sevillana que era fantástica, que conocía toda la cultura de Kiev, y entonces me introduje en la cultura ucraniana y, claro, la cultura rusa que yo he leído, pues a Tolstoy, a todos, a Dostoyevsky, y me ha fascinado, ¿no? Estamos hablando con Pepe Rivas de esta novela, la tienen ahí, Encuentro en Berlín, Muerte en Ucrania, que tiene una de las frases, yo creo, más valederas y más inteligentes que han pasado por este programa. Dice: el ser humano olvida la lección y a las 2 o 3 generaciones se repiten los mismos errores. Los que mandan inventan un enemigo al que odiar para mantenerse en el poder, un enemigo responsable de todo lo malo y que nos exonera de nuestros propios errores, que es, querido mío, la base del populismo, básicamente. Evidente. ¿Por qué está teniendo tanto éxito el populismo en las sociedades democráticas supuestamente sanas, Pepe? Porque la izquierda ha fracasado. La izquierda es dirigista, la izquierda hace ver que es asamblearia, pero es mentira. Esto yo lo viví después del 15M. Por ejemplo, el 15M fue para mí un reencuentro con el primer ajo blanco. Y fíjate que no hablo del segundo, y para mí el segundo es mucho más importante que el primero. Hablo del primero porque el 15M fue el primer ajo blanco en las plazas. Pero, ¿cómo acabó? Igual que acabó la contracultura, controlada por un partido jerárquico, marxistoide, sectario, y la gente se ha desengañado. Entonces, la gente anda desengañada con la izquierda, anda desengañada con la socialdemocracia porque ha sido un nido de corrupción, anda desengañada de la derecha porque ha jugado el juego de un liberalismo atroz que ha creado una concentración de poder sin precedentes. En ese momento estamos dominados por 5 multinacionales y nos olvidamos de que los inventos tecnológicos de estas 5 multinacionales parten de la industria militar, como Internet. Y la gente se ha desengañado y entonces va en busca de un discurso fácil que en una sociedad del instante, porque de libros hemos pasado a escribir textitos en las redes sociales y a no concentrarnos porque todo está en Google y a dejarnos controlar porque todo está en Google. Entonces, claro, pues hay un recurso, ir a lo más básico. Entonces el populismo es el caldo de cultivo para que toda esta gente
piense que es una solución, que no lo es una demagogia. Pero bueno, yo creo que en España las libertades están muy arraigadas, o sea, partimos nosotros en los 70 y en los 60 finales con esa transformación mental y vital, y yo creo que la sociedad civil se da cuenta de que el populismo no va a ninguna parte. ¿Crees que, vamos a decir, la desaparición de los valores del 15M, que como tú bien dices, traían vientos frescos, vientos asamblearios, democráticos del pueblo, que no quería más bipartidismo, ¿crees que fueron traicionados? ¿Ha hecho esa izquierda que impulsó el movimiento autocrítica suficiente como para decir en qué hemos fallado, en qué falló el desarrollo del 15M, su ulterior salto o asalto al poder? Porque no querían el poder, querían transformar la vida cotidiana. Es que aquí hay una gran diferencia entre los que queremos transformar la vida y vivir tal como pensamos y los que quieren utilizar ese fermento para controlar partidos políticos de nuevo cuño o de viejo cuño. Entonces, el poder, tal como está pensado por la democracia inglesa, básicamente, es una hipocresía. Probablemente la democracia, como decía Churchill, es el peor de los mejores sistemas. Ahí es el mejor de los peores sistemas, ¿no? Pero yo creo que hay que reinventar la representación, hay que reinventar la democracia, hay que crear una justicia social. Y hay algunos políticos que están en este camino, pero la sociedad es que no sabe cómo organizarse, porque es muy difícil, porque le tienen pillado por todas partes, sobre todo con el valor actual del dinero, ¿no? El día 1 de mes ya te has gastado el 80% del sueldo, si es los que tienen sueldo. Y luego hay varias generaciones que tienen un futuro terrible. Y luego el periodismo está desapareciendo porque está en manos de las subvenciones y está en manos de las instituciones y de las multinacionales, porque son los que pagan, porque ya no pagan los lectores, porque además nadie se da cuenta de lo que ha implicado el fin del papel. El fin del papel es tremendo, porque el papel fija ideas. En cambio, en las pantallas las ideas resbalan. Una pregunta que no me resisto a hacer a un hombre culto, sabio, con una mirada de largo aliento y en perspectiva como Pepe Rivas. ¿A qué político español ha admirado más Pepe Rivas y salva de una posible reprobación del total? ¿Y qué político español te ha decepcionado más? ¿El que más has admirado y el que más te ha decepcionado? El que más me ha decepcionado es Rajoy, porque creo que provocó, sin darse cuenta o dándose mucha cuenta, el desastre que ha pasado en Cataluña. Y el político que más me ha gustado es Suárez. Adolfo Suárez para mí fue un político honesto. Tenía y eso no se ha dicho del todo, tenía 2 órdenes y las incumplió las 2. No podía legalizar al Partido Comunista y se hizo amigo de Carrillo. Esto evitó un enfrentamiento civil en momentos de mucho terrorismo, en momentos de mucha tensión y en momentos en que el franquismo todavía era muy fuerte. Legalizó al Partido Comunista. Como consecuencia de que las matanzas de Atocha, que también se han investigado bastante poco, y yo sé alguna cosa, la reacción del Partido Comunista fue modélica. Y entonces pudo haber una catástrofe en Madrid y en toda España. Y la otra cosa es que dijo no a la OTAN. Y eso le costó el puesto. Y tampoco se ha dicho suficientemente. ¿Crees, Pepe, que Y luego hizo el cambio. Y hizo una democracia. Y, por ejemplo, pues a unos minúsculos como nosotros en Ajo Blanco nos perdonó la multa de 250.000 pesetas, o sea, casi directamente. Pero es que apoyó a mucha gente que estaba haciendo la revolución cultural por abajo. ¿Crees que la situación de Cataluña
tal y como la estamos viviendo hoy, ese error que tú has dicho de Mariano Rajoy, ¿crees que tiene solución el momento tan difícil que está viviendo la libertad en Cataluña? Yo creo que Cataluña tiene un déficit económico de infraestructuras grave. Creo que no tiene buenos políticos. Creo que los representantes de Cataluña no están a la altura de las necesidades de Cataluña. Creo que Jordi Pujol destrozó la creatividad industrial de Cataluña para pasar a ser de un país de economía productiva a un país de funcionarios. Entonces creo que esto en Cataluña no había pasado nunca. Y creo que todo esto, recuperarlo, es muy complicado. Cataluña necesita educación, necesita recuperar los oficios. Yo en Berlín precisamente entrevisté al inventor de IKEA y él me dijo muy claramente, sin todos los carpinteros de Suecia, teniéndolos bien organizados, y no hubiera podido hacer esa industria multinacional. Y es lo que hay que hacer hoy en día. Entonces Cataluña tenía estas posibilidades de hacer una revolución industrial después de la catástrofe de la crisis del 73 y del 79. No se hizo. Se creó el voto cautivo a través de los funcionarios y a través de los empleados de la Caixa. Piensa que sumaban 500.000, 400.000 personas. Y la industria prácticamente ha desaparecido. Es una industria muy dependiente de otros países, de otras patentes. Y yo creo que este es el principal problema. Y el segundo problema es que los políticos de Madrid no han querido entender a Cataluña. O sea, hay una parte que Cataluña tiene razón, muchísima razón. Por otra parte, tampoco han encontrado políticos en Madrid capaces de no repartirse el pastel, que es lo que hicieron Felipe González y Jordi Pujol. Entonces, bueno, ahora hay un cambio en Esquerra interesante. Lo estoy viviendo por dentro porque a mí la persona que me encargó la exposición del Underground, sorprendentemente, porque fue él el que me la encargó a mí y yo me quedé asombrado, Jordi del Río, es una persona de Esquerra que viene del socialismo, pero en Cataluña, sobre todo en los centros urbanos importantes como Barcelona, o la periferia de Barcelona, Tarragona, incluso Gerona y algunas, se está viviendo como calma, tenemos que construirnos más que enfrentarnos. Yo creo que lo que ha pasado en Junts últimamente está a punto de partirse. Hay los muy radicales que quieren independencia, pero es una independencia que no puede ser viable para la sencilla razón de que Cataluña en este momento no tiene una economía posible para ser un país independiente. Entonces es todo una burla al ciudadano. Les recomendamos que acudan, que vengan a Cibeles, aquí a la Plaza Cibeles, a la sede del Ayuntamiento Madrid Centro, a que vean esta magna exposición para entender cómo personas como Pepe Ribas impulsaron un cambio social, estético, ideológico, gracias a las artes, gracias a esa visión global de la música, de los cómics, de las novelas y de los viajes que hicieron en la época underground y contracultura en la Cataluña de los 70, aquí la exposición, y que combinen un precioso paseo por estos tiempos con este otro volumen, Encuentro en Berlín, Muerte en Ucrania, que ha publicado Pepe Ribas en Alta Marea, junto con este otro volumen, que aunque ya es un poco anterior, pero me decía Pepe Ribas que se está vendiendo muy bien, Los 70 a destajo, Ajo Blanco y la Libertad, en la editorial Bucket. Con todo este material ustedes harán un viaje, les aseguro, memorable como el que hemos tenido contigo, Pepe, en Cautivos del Mal, y te deseo toda la suerte del mundo en esta exposición y te vendrás por aquí algún que otro día, porque por yo sé que tú eres una mente efervescente. Yo sé. Hay que vivir mientras se pueda. Muy bien, pues nosotros ya pasamos a nuestro siguiente invitado.
Nuestro siguiente invitado es historia viva y les diría yo mítica de la literatura, del periodismo, de la investigación. Un hombre que, bueno, les voy a decir que es un bestseller, les voy a decir que sus libros, de la saga de la que les vamos a hablar ahora, está en las bibliotecas de todos los españoles y de Allende los Mares, porque tenemos hoy aquí, en Cautivos del Mal, a JJ Benítez, y es un honor para quien les habla. JJ. Muchas gracias. Bienvenido a Cautivos del Mal. Y gracias. Decíamos antes, según estábamos preparando el programa, qué añoranza, qué momentos tan importantes en la vida de los periodistas, de los lectores, de los que te han seguido tantos años, 3 décadas con un proyecto magno y que, bueno, el punto y final de momento, que creo que será el definitivo, a algo que nos ha acompañado a todos nosotros los que te hemos seguido, bueno, y a ti, por supuesto. Sí, yo te comentaba que me produce una sensación de extrañeza, ¿no? Claro. Porque han sido 7.044 páginas, si no he contado mal, y casi 40 años, ¿no? Desde el 84. Y bueno, casi no te lo crees, ¿no? Dices, bueno, se acabó la información y punto. JJ Benítez, un grandísimo escritor, periodista, Caballo de Troya, que es el libro, la 12ª entrega. Es la entrega final, como les decía, de una de las sagas más vendidas de la historia para esclarecer los misterios que quedaban pendientes en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Y que además fue publicado en 2011, Caballo de Troya 9, Caná, pero, y esto es importante, incompleto. Estamos viendo una de las cubiertas míticas, le decía antes a JJ, de esos libros que revolucionaron el mundo de las librerías. Empezó a tener JJ Benítez seguidores, pero de una manera pasmosa, porque él abordaba, y además con métodos propios del periodismo de investigación y también recurriendo a un montón de cosas, pues temas muy complejos, ¿verdad, JJ? Que tú dijiste, voy a entrar, ¿por qué no? Bueno, yo he sido educado como periodista, soy periodista o me siento periodista, es por encima de todo lo demás. Y bueno, cuando un periodista recibe una información que considera interesante, útil, su obligación es transmitirla. Claro. Y eso fue lo que hice y eso es lo que he hecho siempre. Por razones técnicas, algunas de las páginas del Diario del Mayor de la USAF fueron retiradas por la editorial. Ahora son publicadas, como les decía, en su totalidad en este volumen de la editorial Planeta. Durante 6 meses, entre abril y octubre del año 27 de nuestra era, Jesús se vio obligado a huir para no ser capturado por el Sanedrín. ¿Qué sucedió en este tiempo? No se lo pierdan en esta nueva y emocionante entrega que ha conquistado, como les decía, que ha emocionado a millones de lectores de todo el mundo. JJ, ¿cuál crees que ha sido? Ya sé que es una pregunta pues compleja y que habrás pensado mucho en ella, pero ya que estamos aquí, que nos están viendo miles de personas en Cautivos del Mal, y la clave del éxito de Caballo de Troya. Pero ha sido un éxito. No tengo ni idea, no soy consciente de eso ni quiero serlo. ¿No? ¿Qué fibra has tocado? ¿Qué en tus lectores? Yo creo que la información en sí misma es la clave. Es decir, yo, bueno, he podido colaborar con toda la difusión, con vosotros, con los periodistas, etcétera, pero la clave es la información que toca el corazón de la gente. Y eso es magia. No depende de mí. Es algo, una información que desde el primer instante llega al corazón de la gente. Y es como la verdad. Si la verdad llega, siempre toca el corazón el tambor del corazón. Qué bonito, además, JJ, yo que soy un amante también de los clásicos del periodismo, del nuevo periodismo, de Norman Mailer, de Truman Capote, de Guy Talese, de esa época dorada que eran personajes que se tomaban muy en serio la profesión, que conseguían ese dossier como tú, que convertían ese dossier en algo digerible para los lectores, para que llegase a toda la gente. Y ese buen periodismo
que partía, como tú bien dices, del documento real, a veces JJ, y teniéndote aquí en Cautivos del Mal, pues echa un poco en falta, ¿no? Ese trabajo de largo aliento, de muchas entregas, de muchos años incluso. El periodismo creo que ha cambiado, y ha cambiado no para mejor. Había una serie de periodistas de raza hace 20, 30 años que está en el recuerdo de todos, y era un periodismo de interés humano, ¿no? de gancho, de garra, muy poca mesa y muy poco teléfono. Claro. Bueno, pues les voy a leer las palabras del mayor de la USAF, protagonista de la saga Caballo de Troya. En los presentes diarios han sido introducidos intencionadamente errores de tercer orden, así como afirmaciones no probadas e inconclusas, sucesos anunciados y no narrados, y supresiones que no afectan a lo esencial. Todo ello obedece a la necesidad de rebajar, en lo posible, la credibilidad de lo narrado. Háblanos un poco de estas razones, que es muy importante para los lectores de tus volúmenes, exclusivamente técnicas, lo que faltaba, lo que no podía ser publicado y que ahora aparece. Bueno, a mí me costó trabajo entenderlo, porque, bueno, no sabía por qué, pero luego poco a poco me di cuenta de que el autor de estos diarios lo que estaba tratando de comunicar a la gente es que hay que ser respetuoso con todas las verdades, aunque no estés de acuerdo con ellas. Hay que ser especialmente respetuoso y, por tanto, yo entiendo que él trata de restarle credibilidad. ¿Por qué? Pues porque nadie está en posesión de la verdad, nadie. Ni siquiera esta información, que para mí sí lo está. Pero hay que ser respetuoso, ¿no? Mira, Jesús de Nazaret era extraordinariamente respetuoso con todas las mentalidades habidas y por haber. Por eso nunca fundó la Iglesia, nunca. Nunca pudo fundar eso. Eso es un invento humano. Qué interesante. Para recordar a nuestros amigos de Cautivos del Mal que esta fórmula de JJ Benítez, este viaje a través del tiempo que él hace, estos documentos que tenemos aquí hoy en Cautivos del Mal, que empieza en 1984 este proceso y que además narra la historia, para aquellos que no lo sepan, para que vayan no solo al 12º tomo, por favor, vayan a por todo, librerías de viejo, librerías que estén actualizadas, online, consigan todos los volúmenes, porque fíjense la historia de dos pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que en un proyecto secreto consiguen viajar en el tiempo al año 30 de nuestra era, a la antigua provincia romana de Judea, actual Israel. El objetivo aparente de la misión era seguir los pasos de Jesús de Nazaret para comprobar, con el máximo rigor, eso sí, cómo fueron sus últimos días. Y nada es lo que parece, dice JJ Benítez. Las respuestas a las grandes preguntas parecen muy distintas a las que habíamos conocido. Hay un mundo apasionante, JJ, que yo he trabajado, además desde el punto de vista de la filología, también soy filólogo, que es lo no canónico. Es decir, tenemos los evangelios canónicos, tenemos fuentes canónicas, pero, yo qué sé, los apócrifos mismos, ¿no? Es un mundo increíble y que además tú, con mucho olfato y mucho criterio periodístico, y lo acabas de decir, no hay por qué desdeñar otras fuentes alternativas de información que nos pueden dar mucha luz, porque la realidad, JJ, es poliédrica y no hay que ceñirse solo a lo canónico, lo aprobado, porque también unos padres de la Iglesia, unos señores, en un momento dado, pues sí, hacen su canon, ¿vale? Su canon sagrado. Pero hay mucha documentación, muchas más fuentes que enriquecen y que complementan la figura del personaje. Claro. Habría que preguntarse a qué obedecía el canon, qué intereses podía existir en ese momento con la gente que formaba parte de esa institución eclesiástica. Y nos podemos encontrar con muchas desagradables sorpresas. Bueno, cada ser humano tiene sus verdades parciales. Nadie tiene, afortunadamente, la verdad absoluta,
porque estallaríamos como un globo, ¿no? Y como tú muy bien dices, hay otras informaciones que han quedado aparcadas o han quedado en el camino, que por las razones que sean, generalmente de intereses individuales o colectivos, no son aceptadas. Y es muy discutible, ¿eh? Por tanto, efectivamente, tanto los apócrifos como otras informaciones que andan rodando por ahí podrían tener una parte indudable de la verdad. Es decir, la verdad no la tiene nadie, y la Iglesia Católica menos que nadie. ¿Para qué nos vamos a engañar? Fíjense ustedes, a lo largo de esta saga, de esta serie, les insisto, aunque hoy estamos hablando del 12º tomo que pone punto y final a la saga de Caballo de Troya, pero háganme caso, complétenlo, vayan a sus librerías porque se van a encontrar auténticos tesoros de información. JJ ha ido dosificándolo muy bien y haciendo buen periodismo. Pero fíjense que a lo largo de esta saga los protagonistas descubren algunos momentos de la historia, y es lo que estamos hablando aquí, que divergen de la versión oficial. Por ejemplo, un detalle que no revelan los evangelistas es que a los 31 años, en la montaña sagrada, Jesús recuperó su divinidad al convertirse en hombre Dios. Jesús se revela como un personaje más que sufre con algunos momentos terribles, como la matanza de los inocentes, o que se divierte mientras se baña en un río junto a algunos de los apóstoles. Además, la conexión está también muy importante con Jesús gracias a profusas descripciones, JJ, que esto es importantísimo, de su atuendo y de su aspecto. Sí, una de las cosas que no nos cuenta la ortodoxia es cómo era físicamente Jesús de Nazaret. El cine sí nos ha ofrecido una imagen, sí, ¿verdad? Las artes plásticas. Pero bueno, cada película te lo ofrece de una manera, ¿no? Diferente. Entonces, ahí en esa información de los caballos aparece bastante bien descrito la altura, el color del pelo, de los ojos, los ademanes, y sobre todo hay un aspecto muy interesante que tampoco mencionan los evangelios canónicos, que es la mayor parte de la vida de este hombre, o de la vida pública, era un señor que estaba sonriendo y riendo. Y sin embargo, la ortodoxia lo cuelga de un árbol crucificado y te ofrece una estampa horrible. A mí no me gustaría que me recordaran por mi peor momento, ¿eh? En todo caso, pues como era en general, ¿no? Y bueno, aparte de eso, pues te explican con mucho detenimiento su pensamiento, cómo pensaba este hombre, cómo recupera efectivamente la divinidad, que es algo que yo no entiendo a los 31 años. Él muere a los 35, no los había cumplido aún. Entonces, bueno, todo eso a mí me parece lógico y bello. ¿Por qué? Porque él experimenta durante 31 años, 30 años y pico, la humanidad en el estado puro. ¡Qué maravilla! No sabía quién era. Tenía sospechas seguramente, pero no sabía quién era realmente, hasta que llega ese momento en el Monte Hermón, que no sé cómo, pero a la naturaleza humana se le añade la divina, que yo repito, no lo comprendo. Bueno, es que es el gran misterio, ¿no? El gran misterio que además, lo que comentaba muy bien JJ Benítez, escuchen estas palabras: vestía la habitual túnica blanca, sin costuras, sus ojos rasgados color miel brillaban de felicidad. El Galileo, sí, era un hermoso ejemplar, 1,81 metros de estatura, hombros anchos y poderosos, cuerpo musculoso, sin un gramo de grasa, piernas de atleta y manos largas y estilizadas. Solo la nariz, prominente y típicamente judía, desentonaba en aquel rostro alargado y caucásico. Sobre todo un personaje, muy bien dicho por JJ, lleno de humanidad y que realmente ganas de vivir, ¿no? Quiero decir que no es esa visión sanguinolenta y fúnebre de hacha y capellina, que dirían los clásicos, ¿verdad? Es un hombre muy vivo el que aparece aquí en estos documentos. Sí, no tiene nada que ver con lo que nos han explicado, con ese juez castigador. No, Jesús de Nazaret era un personaje familiar muy próximo al ser humano,
que repito, tenía un sentido del humor especialísimo, constante, le ponía apodos a todo el mundo y bueno, a mí me fascinó esa figura, no tenía nada que ver con lo que me habían contado y con el que no estaba de acuerdo. Y además Jesús se empeña constantemente en transmitir a la gente esperanza. Vas a seguir vivo después de la muerte. Claro. Y todos los seres humanos, desde el punto de vista espiritual, son iguales. Pero claro, ese mensaje no vendía. Y cuando Jesús muere, Pedrito y su gente pues se encuentran con un problema. Los judíos no aceptaban eso, ¿no? Y tiene que cambiar el mensaje. Qué interesante, además, precisamente Caballo de Troya habla de las relaciones de Jesús de Nazaret con el poder, y hay una parte muy fascinante que es el Sanedrín, que es Jesús, y eso es una parte que a todos los periodistas nos gusta, que son personajes críticos con las estructuras de poder, y cuando realmente Jesús de Nazaret les dice en el templo, sois corruptos, y ahí empiezan a complicarse las cosas. Empiezan los problemas, sí. Aparte, que hubo otro aspecto que terminó por acabar con la vida de Jesús, y es que Jesús, bueno, cuando alguien tenía o cometía algún pecado o tenía una enfermedad, según la ley mosaica y los sacerdotes de aquel tiempo, si pasabas por el templo o por las sinagogas y pagabas, te absolvían del pecado y se suponía que la enfermedad se curaba. Generalmente no se curaba, porque no tenía origen en el pecado. Llega Jesús y empieza a curar a la gente gratis. Qué moderno esto de pagar y ser absuelto. Qué actual, digo. Sí, en parte todavía. O sea, esto de pagar y ser perdonado, ¿verdad? Sí, y yo no sé por qué no cobran en la confesión, que a lo mejor a alguien se le habrá ocurrido. Pero bueno, entonces, claro, ahí empiezan los problemas, porque los sacerdotes no están de acuerdo. Empiezan a no percibir el dinero, la gente le sigue a Jesús, observan las curaciones masivas que hay, increíbles, y bueno, pues eso no interesa. Claro. Fíjense, lo documenta muy bien JJ. Fueron un total de 53 los sanedritas que firmaron el procedimiento de captura, y sabiendo que de ser capturado podría ser sometido a torturas e incluso a la ejecución, a partir de ese momento comienza un largo viaje que propiciará el encuentro de Jesús con toda una serie de personajes verdaderamente fascinantes, y esos escenarios míticos que todos conocemos, o bueno, los que estamos familiarizados con los evangelios conocemos, y que tú los resignificas, tú los planteas como nuevos escenarios, que esto es interesante, ¿no? Aportando puntos de vista nuevos. ¿Ese trabajo cómo lo has hecho? Está la información. La información viene ya. Yo lo único que he hecho ha sido transcribir una información sin aportar ni quitar nada, porque entiendo que el trabajo de un periodista es transmitir la información de la forma más objetiva y pura posible. Y ya cada cual que juzgue o que piense lo que le parezca oportuno, ¿no? Entonces, en esa información aparecen con gran detalle, y eso es para mí una de las cosas más fascinantes, personajes, por ejemplo, que tuvieron que ver con la matanza de los inocentes, que nadie lo plantea, o al menos no se plantea en la ortodoxia canónica, ¿no? Mueren 16 niños menores de 2 años en esa zona, pero quedan familiares que juran venganza. Como no pueden vengarse de Herodes, porque Herodes el Grande muere en el año -4, la ley de la sangre de entonces decía, sobre todo entre los beduinos, que podían perseguir a los familiares. Y no pasaba nada. Entonces, entre los muertos, entre los niños muertos, asesinados por la Guardia Gala de Herodes, aparece ahí una hermana de un niño que jura venganza contra Jesús de Nazaret. Y pasan cosas muy raras. Qué bueno.
Fíjense, ahora que nos acercamos, bueno, queda un poquito todavía este momento de las fechas navideñas que muchos disfrutamos y además es un tiempo también para pensar, ¿no? Que se tenga fe o no se tenga, pero es para pensar y para leer. Bueno, JJ Benítez habla de ese momento de los 3 Reyes Magos. Jesús no nació en diciembre, ¿eh? Empezando por ahí, ¿verdad? Jesús nace en agosto, época seca, la época en la que viajaban. La época del invierno era época de lluvias y no era recomendable viajar. Claro. Entonces lo que pasa es que había una fiesta pagana muy importante, muy antigua, que se llamaban las Dualias. Y los paganos celebraban a partir del 21 de diciembre el alargamiento de los días. A la Iglesia en el siglo IV eso no le gustaba y lo cambia. Y deciden que el 25 de diciembre, 24-25, es el nacimiento de Jesús. No es cierto. Jesús nace en agosto. Qué bueno. Así, efectivamente. Pero bueno, ya no tiene solución. Ya no tiene solución, ¿no? Borrar la huella del paganismo también era una de las labores, ¿no? De resignificarlo. Bueno, el caso es que durante el viaje a las inmediaciones de Belén, este mayor de estas fuerzas aéreas decide investigar algunos enigmas acontecidos. Por ejemplo, descubre que durante varios días del año, -7, los vecinos de la zona quedaron asombrados ante la presencia en el firmamento de miles de puntos luminosos a los que ellos llamaron estrellas, que se movían de sur a norte. El espectáculo se prolongó durante una semana. Los puntos de luz corrían por el cielo nocturno y, en ocasiones, se detenían o descendían a gran velocidad, iluminando las colinas como si fuera de día. El ganado se mostraba inquieto y algunas ovejas aparecieron muertas sin una gota de sangre. El nacimiento de Jesús, en Belén, se produjo en medio de todas estas señales y sucesos. Sí, bueno, son fenómenos que hoy más o menos podemos interpretar y yo lo interpreto de la siguiente manera. A ver, la divinidad siempre trabaja con mensajeros, con, no sé, gente que está próxima a dicha divinidad, de la misma manera que hoy los misioneros pues trabajan para la Iglesia o para quien sea, utilizan helicópteros, aviones y nadie se extraña, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que extrañar de que la divinidad, en este caso Jesús de Nazaret, haya podido servirse de una serie de seres o criaturas o civilizaciones que viajan en naves? Es que es muy interesante porque además JJ Benítez, les quiero hacer hincapié en este momento, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes hallazgos, que es pocos días después del nacimiento de Jesús, una luz enorme y vivísima se presentó en los campos y una familia beduina llamada Cebén tuvo un encuentro con unos seres muy extraños que descendieron de esta luz y les hablaron. Además, pastores, campesinos vieron una caravana de gente singular que hablaba raro y vestía ropas orientales. Parecían ricos y llegaron a contabilizar 100 camellos y numerosos esclavos que los acompañaban. Dijeron ser príncipes recién llegados de las tierras de Shinar, en Mesopotamia. Algunos vecinos hablaban de 4, otros de 8, e incluso algunos los tomaron por reyes, sacerdotes, astrólogos. Sus nombres, al menos los que recordaron algunos pobladores de Belén, eran Peroz, Jateguer, Hormiz o Magalat. ¿Eran estos los famosos Reyes Magos de Oriente? Probablemente. Lo que pasa es que eso está muy modificado, muy alterado y luego además la tradición humana pues los ha cambiado todavía más. Pero bueno, básicamente pudo existir el anuncio del nacimiento de Jesús en tierras muy lejanas, como podía ser Ur de Caldea, y el viaje, que pudo durar alrededor de 3 meses, llevó a esta gente hasta Belén, y ofrecieron regalos a Jesús. Eso probablemente es cierto. Piense también en los milagros. Piense en un Jesús acosado, perseguido por el Sanedrín. Y uno de los milagros que recoge Caballo de Troya es el milagro de Esvina, que padecía ataxia, una enfermedad degenerativa que provoca la descoordinación de los movimientos musculares.
haciendo que aquella mujer no pudiese valerse por sí misma desde hacía 7 años. Además de continuar en este estado, era muy posible que no le quedara mucho tiempo de vida. Su hijo consiguió llevarla a los pies de Jesús para pedirle que intercediese por ella. El Hijo del Hombre se arrodilló ante ella, le acarició los cabellos y le regaló su mejor sonrisa. Entonces aproximó su rostro al de la beduina y le cantó: que Él te alargue la vida. Sí, es una de las muchas curaciones o sanaciones. En los evangelios canónicos nos cuentan unas pocas, pero fueron muchísimas más, en muchos sitios, muchos lugares, y además, pues con gente que tenía problemas que ni siquiera en la actualidad podrían ser sanados, ¿eh? Yo creo que cuando habla de, por ejemplo, de los endemoniados, la ley mosaica, los judíos metían en esa olla muchas clases de enfermedades, incluyendo los síndromes de Down, los autistas. Pues seguramente Jesús curó algún síndrome de Down, pero para hacer eso necesitas hacer una regeneración total de todo el sistema celular del cuerpo. Qué bueno. Y eso ni hoy sabemos hacerlo. Alguien con mucho poder lo podía hacer. Recoge también el caso de la luz azul de la niña samaritana que queda sanada. Una inmensa luz azul, documenta JJ Benítez, que parecía proceder del fondo de un pozo y ascender hasta los cielos en una columna ascendente. Es otro de los momentos más impactantes, ¿verdad? Sí, la luz azul, cuando hay un prodigio, es bastante común en los caballos, ¿no? Y bueno, casi no es que se acostumbren, pero casi se acostumbran. Cuando hay una sanación individual o colectiva, aparece esa luminosidad azul que nadie explica, nadie sabe por qué, ni científicamente tiene una razón, ¿no? Pero es una constante. Y luego quizá otro de los hallazgos más importantes, más polémicos, es que Jesús no fue un esenio, porque muchos de los historiadores, de los exégetas de los evangelios barajaban la posibilidad de que Jesús fuese miembro de los esenios, una secta judía cuyo origen se remontaría al siglo II a.C. Sin embargo, aquí en esta documentación aparecen importantes disonancias que impedirían que Jesús hubiese pertenecido a esta orden. Los esenios, por ejemplo, dice JJ Benítez, repudiaban a los leprosos, mientras que Jesús los amaba. Además, odiaban a los sacerdotes de Jerusalén, pero Jesús no odiaba a nadie. También confiscaban los bienes de los que entraban en la secta y no permitía entrar a los mayores de 20 años. Pero Jesús jamás habría aceptado nada similar. Sí. Yo recuerdo que hay como 20 o 30 de grandes diferencias entre la secta de los esenios y el mensaje o el pensamiento de Jesús de Nazaret. Seguramente se conocieron, es decir, los esenios tenían o esperaban un maestro de justicia, una especie de Mesías, y pensaron que Jesús era este maestro de justicia. Y Jesús conoció a su vez a los esenios porque, entre otras cosas, se dedicaban a la sanación, a la curación, y se movían por todo el país. ¡Qué maravilla! Les voy a hacer que saboreen el arranque y van a tener ustedes que ir a comprar el libro. Enero de 1973. En un proyecto secreto, 2 pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana viajan en el tiempo al año 30 de nuestra era. Concretamente a la provincia romana de la Judea, actual Israel. Objetivo aparente: seguir los pasos de Jesús de Nazaret y comprobar con el máximo rigor cómo fueron sus últimos días. ¿Por qué fue condenado a muerte? ¿Quién era aquel hombre? ¿Se trataba de un dios, como aseguran sus seguidores? En fin, la aventura extraordinaria, la de JJ Benítez con Caballo de Troya, una saga, un bestseller, que en este caso sí, un bestseller con razón de ser, que ha sido aclamado, que ha sido seguido por millones de lectores y que nosotros hoy en Cautivos del Mal hemos tenido el honor, el orgullo de tener a un auténtico maestro. JJ, ha sido un placer enorme tenerte. Gracias. Y ojalá que esto además sirva para, no solamente que empiecen por el final, bueno, puede ser quien quiera solo el volumen 12, pero yo les insisto,
vayan, completen la colección y tengan esta visión global del gran personaje de nuestra historia, de la modernidad, de ese Jesús de Nazaret, al que claro que sí se le puede abordar por otras fuentes alternativas que no sean las canónicas, que no sean las ortodoxas. A través del periodismo, del buen periodismo y de la investigación de JJ Benítez. Pues nada, esta es tu casa, JJ. Muchas gracias. Y aquí te recibiremos siempre que tengas algo importante que decir, como siempre ocurre en el caso de JJ. Nosotros terminamos aquí nuestro programa de hoy y les esperamos en 7 días en Periodista Digital Televisión, con personajes tan extraordinarios como JJ Benítez y los que nos han acompañado.